Lección número 9. Para el 2 de marzo del 2019. Satanás y sus aliados. Versículo de memoria. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12 concluye con la imagen de un Satanás enfurecido que se prepara para luchar contra el pueblo fiel de Cristo. El capítulo 13 lo pinta preparándose para la batalla final, pero con la ayuda de sus dos aliados, ambos descritos como bestias salvajes, la antítesis de la Trinidad de la Deidad. Estos tres poderes forman una tríada impía, unida para combatir las actividades salvíficas de Dios e intentar ganarse la lealtad del mundo. Dichos poderes, mencionados en Apocalipsis capítulo 13, son la bestia y su imagen. Tales poderes se levantan especialmente para oponerse a la proclamación del mensaje final que estará enviando Dios a través del mensaje del capítulo 14 del Apocalipsis, del cual estudiaremos la próxima semana. Este mensaje contrarrestará estos dos poderes, los hará retroceder y finalmente los vencerá, porque esto es lo que Dios ha diseñado para que su pueblo termine su obra en la tierra. Así, esta proclamación, que comienza con el capítulo 10 del Apocalipsis, en la cual se ve un ángel clamando por toda la tierra y el mar para que todos escuchen el mensaje profético, termina en el momento cuando este mensaje manda proclamar todas las profecías otra vez al mundo entero. Por eso es importante la predicación profética en estos últimos días, y ha de darse por todos los miembros de iglesia. Todos aquellos que conocen el mensaje de los tres ángeles están llamados a proclamar esta verdad. Nadie tiene por qué callarlos. Nos dice el espíritu de profecía. Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Alza tus ojos, página 169. No debemos permitir que se prohíba proclamar el mensaje de los tres ángeles en nuestras iglesias. Hemos visto en estos últimos días algunas cosas que quieren frenar la proclamación de este mensaje final que está anunciado en Apocalipsis capítulo 13 y que dice la Biblia que los dos testigos lo llevarán hasta que lleguen hasta el cielo, es decir, hasta que el mundo entero los pueda contemplar. Si intentamos frenar a los que están proclamando el mensaje del tercer ángel, estaríamos frenando a la obra del Espíritu Santo y por lo tanto seríamos condenados con el pecado imperdonable del rechazo del Espíritu Santo. Nos dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: si un hermano difiere de ustedes, les dice a los dirigentes de la iglesia, en algunos puntos de la verdad, no se rebajen a usar el ridículo, ni lo pongan en una falsa luz, ni tergiversen sus palabras, ni se burlen de él, ni interpreten mal sus palabras quitándoles su verdadero significado. Esto no sería un debate concienzudo. No lo presenten ante otros como un hereje, mientras no hayan investigado con él su posición, tomando texto tras texto con el Espíritu de Cristo para mostrarle cuál es la verdad. Ustedes mismos no conocen realmente la evidencia que él tiene para su fe, ni pueden definir claramente la posición de él. Tomen su Biblia y con espíritu bondadoso pesen cada argumento que él presenta, mostrando con las Escrituras si él está en error. Cuando hagan esto sin sentimientos ásperos, harán solo lo que es su deber, el deber de cada ministro de Jesucristo. Carta 21, 1888, El otro poder, página 50. Escuchen antes de condenar. Cuando se presente una luz nueva a la iglesia es peligroso que la rechacen. Rehusarse a escuchar porque abrigan prejuicio contra el mensaje o el mensajero no los excusará delante de Dios. Condenar lo que no han oído o no entienden no ensalzará la sabiduría de ustedes ante los ojos de los que son cándidos en sus investigaciones de la verdad.
hablar con desprecio de quienes Dios ha enviado con un mensaje de verdad es insensatez y locura. Fíjese bien lo que dice el espíritu de profecía. Podemos cometer un acto de locura, ser locos ante Dios, si rechazamos al mensaje o al mensajero tan solo porque nos han prejuiciado contra él, declarando que él no es parte de nuestra fe, que no es parte de nuestra organización o que no es de nuestra iglesia. Ninguna de estas cosas pesa. Decir esas palabras solamente son palabras. Demostrarlo es presentando las Escrituras para ver si está predicando una herejía o no. Hay peligro de rechazar este mensaje ahora. Necesitamos proclamar el mensaje de los tres ángeles al mundo entero y no ponernos de parte de la bestia y de su imagen, quienes se opondrán a la proclamación del tercer ángel. Estos poderes están peleando contra el mensaje de los tres ángeles, y si llegan a descubrir que nosotros mismos nos estamos oponiendo a ese mensaje, se darán cuenta de que seremos fácil presa y buscarán la alianza con nosotros con engaños para frenar la obra del Señor y así hacer perder nuestras almas. Es tiempo de despertarse. A eso se le llama despertar, a ninguna otra cosa, a darse cuenta de la realidad de los hechos. Vamos a investigar durante esta semana lo que se llama el tercer ángel, puesto que el tercer ángel es el que en Apocalipsis 14, 9 al 11 denuncia a la bestia y a su imagen, y declara que los que reciban su marca beberán del vino de la ira de Dios. Esto nos lleva al día lunes, donde comenzamos el análisis de la bestia que sube del mar, domingo 24 de febrero. En Apocalipsis capítulo 13 y en el versículo 1 en adelante, leemos acerca de este poder de la bestia, que es un animal monstruoso, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Dichas características vienen desde la línea que comienza en Daniel capítulo 7 para poder entender el porqué de la aparición de esta bestia. Nos dicen las Escrituras en Daniel capítulo 7 y en el versículo 2 y 3 que Daniel tuvo un sueño, en el cual vio 4 bestias gigantescas que salían de en medio de un mar turbulento. En Daniel capítulo 7, versículo 17 se nos dice que las 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y en el versículo 23 nos dice que estos reyes se levantan con sus reinos. Así que una bestia representa a un rey con su reino. Esto es lo que nos presenta Daniel capítulo 7, versículo 17 y 23. Nos dice la Biblia también que estos 4 imperios o 4 poderes representados por 4 animales se desarrollarán en el escenario de la historia, y que una vez que estos 4 hayan pasado en la historia, entonces el versículo 18 nos dice que vendrá un 5.º imperio de los santos del Altísimo de Dios, que comenzará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la llegada del Mesías esperado. Ahora bien, las 4 bestias tienen 4 representaciones de imperios. La primera nos dice el profeta Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 4, que era semejante a un león con alas de águila. Y en el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 41 al 44, se nos dice que el león representa al rey de Babilonia juntamente con su imperio. Pero luego la profecía sigue declarando, Daniel capítulo 7, versículo 5, que se levantaría una segunda bestia, representada por un oso con 3 costillas entre sus dientes. Dicho oso representa el imperio de los medos y de los persas, que derrotó al imperio de Babilonia, cuyo rey era Nabucodonosor, pero que en los días en que cayó Babilonia era su nieto Belsasar. Tal oso dice que tiene 3 costillas entre sus dientes, y en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 14, nos dice que los dientes representan al armamento de dicha nación. Y si habían 3 huesos, quiere decir que los 3 huesos estaban siendo triturados y destruidos por el armamento de esta nación. Los huesos en Jeremías capítulo 50, versículo 17, se nos dice que representan a naciones. Deshuesar, destrozar huesos significa destrozar naciones. Y si son 3 huesos, son 3 naciones. Las naciones que fueron destruidas por los medos y los persas fueron Libia, Egipto y obviamente Babilonia. Y luego Daniel continúa declarando que vendría un tercer poder, Daniel 7:6. Dicho poder estaba representado por un leopardo con 4 cabezas que representaba el imperio de Grecia, quien derrotó
al imperio de los medos y los persas. Las 4 cabezas representan a Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco, que tomaron el reino de Grecia a la muerte de Alejandro el Grande. Por eso dice que la bestia tiene 4 cabezas. Pero luego se presenta una cuarta bestia, un dragón con 10 cuernos y con dientes de hierro. Dicho poder está representado por el Imperio Romano. Roma se caracterizó por tener dientes de hierro, es decir, armamento de hierro. Sin duda este cuarto poder es este imperio. Y dice que también tiene 10 cuernos. Nos dice Daniel 7:24 que los 10 cuernos son 10 reyes que fraccionaron a dicho imperio romano. Tales reinos fraccionaron a Roma hasta el año 476 después de Cristo, cuando los eunucos finalmente derrotan al imperio romano de Occidente. Y entonces, cuando esto sucede, Roma queda fraccionada en 10. Érulos, vándalos, ostrogodos, visigodos, burgundios, suevos, lombardos, francos, anglosajones y germanos toman entonces el imperio romano. De esa manera es como se cumple hasta allí Daniel capítulo 7. Y se nos dice que de en medio de todos estos poderes se levantaría un cuerno pequeño que derrotaría a 3 de estos reinos anteriores, Daniel 7:24. Esto sucedió cuando, según la historia, cayeron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Estos terminaron por caer en el año 538, los ostrogodos expulsados por Justiniano, emperador de Roma. Cuando estos cayeron, entonces Justiniano pone en el trono pontificio a Virgilio I y le da todo su poder y su autoridad al papado. Dicho poder del papado, representado aquí por el cuerno pequeño en Daniel 7:25, dice que hablaría blasfemias contra Dios. La Biblia nos dice que blasfemar contra Dios es llamarse como Dios, San Juan capítulo 10, versículo 30 y 33. Y llamarse como Dios significa llamarse Padre, San Mateo capítulo 23, versículo 9. De tal manera que dicho poder del papado se dio el título de Santo Padre, después de haber derrotado a los reinos bárbaros, a esos 3 reinos bárbaros que se oponían al cristianismo. Pronto se dice de este poder que dominaría el mundo por 3 años y medio proféticos, que vienen a ser 1260 días, y que en profecía debemos contarlos como años. 1260 años tendría de dominio el papado según esta profecía. En efecto, desde el 538 hasta el año 1798 después de Cristo, el papado reinó triunfante durante la Edad Media. Y así es como este sistema del papado intentó cambiar los tiempos y la ley. Intentó cambiar la ley. El día sábado fue cambiado entonces por el día domingo, el 4º mandamiento de la ley de Dios. Fue Constantino el Grande quien en el año 321 inició este cambio, declarando que había que guardar el día domingo y respetarlo como el día del Señor. No fue sino hasta el año 538 cuando la Iglesia persiguió tenazmente a los que guardaban el día sábado, declarando que eran judaizantes. Así, de esta manera, dicho poder de la bestia o el papado llegó hasta 1798, y en Apocalipsis capítulo 13, cuando se habla de la primera bestia, se nos dan las características. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Bueno, porque esta bestia es la unión, la alianza de las 4 anteriores de Daniel capítulo 7 y lleva las mismas características, como lo vamos a ver a continuación. De la bestia se dice en Apocalipsis 13:2 que era semejante a un leopardo, que tenía las patas de oso y la boca de león y el poder del dragón. Estas 4 figuras de animales que tiene como característica la bestia son precisamente los 4 animales de Daniel capítulo 7. Y si contamos la cantidad de cabezas que estos animales tenían, nos da un total de 7 cabezas. El leopardo, que era Grecia, 4 cabezas. El oso, que era Persia, 1 cabeza, son 5 cabezas. El león, que era Babilonia, 1 cabeza, son 6 cabezas. Y Roma, que era la bestia espantosa, que tenía 1 cabeza más 10 cuernos, con eso serían 7 cabezas más 10 cuernos. Y de dicho poder, se nos continúa diciendo en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 hasta el 7, que dominaría por 42 meses. 42 meses equivalen a 1260 días, que vimos hace un momento que eran 3 años y medio. 1260 días en profecía se cuentan como 1260 años, lo que nos daría un total de que desde el año 538 en que empezó el papado
hasta 1798, que se cumplieron los 1260 años, el papado dominó el mundo entero, hasta que cayó en manos de Napoleón Bonaparte. De dicho poder se sigue diciendo: blasfema contra Dios. La blasfemia también en este poder es llamarse Santo Padre como Dios. Y luego dice: persigue a los santos del Altísimo. Este fue el tiempo de las Inquisiciones durante la Edad Media y las persecuciones de la Iglesia Católica. Todo esto entonces señala y apunta claramente a que la bestia representa el mismo sistema del papado, solamente que ahora bajo el símbolo de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, tan solo porque es pura simbología. Nadie vaya a pensar que estos son insultos de parte de Dios. Hay algunos inconsecuentes que no leen bien la Biblia y que piensan que estos son insultos y ataques a otras iglesias. Dice el apóstol Pedro: los inconstantes tuercen las escrituras para perdición de sí mismos, segunda de Pedro 3:15 al 17. De manera que necesitamos escudriñar bien las escrituras para no torcerlas. Aquí no se trata de insultos de parte de Dios, puesto que hasta Jesucristo es representado con un animal en la Biblia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que entonces, dicho poder, aquí representado por el papado, nos dice la Biblia que durante 1260 años dominaría el mundo, pero que cuando llegase la fecha de 1798, una de sus cabezas sería herida mortalmente. Esto sucedió cuando Napoleón Bonaparte atacó al papado y le quitó los estados pontificios del Vaticano. Prácticamente uno de los montes de Roma pasó a ser de Napoleón, el Monte Vaticano. ¿Y eso qué tiene que ver con las cabezas? Mucho. Apocalipsis capítulo 17 versículo 9 nos dice que las 7 cabezas son 7 montañas. Y estos 7 montes los encontramos precisamente en Roma, la ciudad de las 7 colinas. Y uno de sus montes se llama el Monte Vaticano o Capitolio, monte que le fue quitado en 1798 a Napoleón Bonaparte. Entonces se cumplió que dicha cabeza le fue herida mortalmente. Tal herida le duró hasta la fecha de 1929, cuando en el Tratado de Letrán Benito Mussolini le devuelve los estados pontificios del Vaticano finalmente al poder papal, y lo declara al Papa soberano del Vaticano, y declara también que desde entonces la Iglesia se gobernaría con sus propias leyes, y le devolvió los millones de marcos que Napoleón le había quitado. Así, de esta manera se cumplieron 2 de estas reglas a partir de 1929. ¿Cuáles? Se le devolvió el Vaticano, se le llamó soberano, y se le devolvió el dinero que Napoleón le había quitado. 3 cosas que se cumplieron en este acuerdo, pero una de ellas no se cumplió: el devolverle toda su autoridad en cuanto a gobernarse con sus propias leyes. Tal evento se vino a cumplir recién para el año 2009, cuando Benedicto XVI reclamó ante las Naciones Unidas que no se había cumplido el Tratado Lateranense. De tal manera que entonces, desde el 2009, Roma vuelve a tomar dominio y vuelve a gobernarse con sus propias leyes, divorciándose por completo del gobierno italiano. Desde entonces se puede decir que su herida mortal ha sido sanada, pero dicha herida mortal que ha sido sanada todavía tiene que tomar vida, y tiene que formarse allí un nuevo poder que le pueda dar vida a este para que nuevamente vuelva a las andadas como lo hizo durante el periodo de la Edad Media. Así entonces queda en claro que esta primera bestia representa al poder del Vaticano, al sistema del papado que persiguió y mató durante la Inquisición a 68 millones de cristianos. Nos dice la lección: muchos pueden tratar de esconder el hecho de que dicho poder haya sido perseguidor y asesino, pero nosotros no podemos ahora callar estas cosas porque es necesario que el mundo las conozca para que sepan de qué poder se trata. Aunque en la actualidad estas declaraciones se consideran duras e incluso intolerantes, el presente no puede borrar la historia, por más que ese sea el deseo de muchos. ¿Cómo podemos permanecer fieles a la profecía en relación con la historia de la Iglesia y al mismo tiempo ser amables y prudentes al presentar estas verdades a los demás? El espíritu de profecía nos contesta: quizás no tengamos que decir mucho sobre el papado con nuestras propias palabras, pero podemos dejar decir a los apóstoles y a los profetas las cosas directas contra este poder. Libro del Evangelismo. Más aún,
nos presenta el caso del pastor ese, cómo es que él proclamaba el mensaje. Nos dice así, que el pastor ese tenía grandes imágenes de las bestias hechas en papel maché, y que él predicaba las profecías sacando los textos del Apocalipsis y Daniel, y cualquiera que se levanta dentro de su congregación para oponerse a él, se estará oponiendo directamente contra la palabra de Dios. El pastor ese está proclamando el Evangelio, y muchos jóvenes deberían unirse con él, porque estos son los métodos que se usarán cada vez más para la proclamación final del fuerte clamor. Qué interesante la forma en que la mensajera del Señor explica esto en el libro de Evangelismo. Con respecto al pastor ese, de cómo es que estaba llevando el Evangelio en sus días de la proclamación final del tercer ángel. Dice más, muchos católicos vienen a sus reuniones. Evangelismo 420. ¡Qué interesante! Miles se convirtieron gracias a la predicación inteligente de este pastor que estaba lleno del Espíritu Santo. Mientras habían otros pastores y dirigentes que estaban callando esta predicación y se estaban oponiendo y poniéndose de parte de Satanás para frenar la proclamación del mensaje del tercer ángel, este pastor de viva voz clamaba a voz en cuello el mensaje directo del Apocalipsis capítulo 13 que salva las almas. Nos dice la mensajera de Dios, Evangelismo 171. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual detendrá el mensaje del tercer ángel. No debe suavizarse este mensaje, no debe rebajarse el tono de esta verdad, debe proclamarse plenamente y con osadía. Esto es lo que se nos llama hacer y debemos hacerlo. Acobardarse ahora sería ponerse de parte de Satanás. Así entonces nos queda claro cómo podemos ser amables con todos los demás al predicar, mostrándoles con la Biblia lo que dice sobre el poder papal. El querer callarse y pensar que somos amorables y que llevamos muchísimo amor cuando no predicamos estas cosas directas como se nos manda, es ser hipócritas, y es perder nuestras almas y hacer perder a otros y no demostrar amor por nuestro prójimo diciéndole la verdad. Y esto nos lleva al día martes 26 de febrero. La bestia que surge de la tierra. Apocalipsis 13 nos sigue hablando acerca de un segundo poder que se levantaría para querer oponerse a la proclamación del mensaje del Señor para los últimos días. Una segunda bestia, dice Apocalipsis 13:11, surgía de la tierra, a diferencia de la primera que surgía del mar. El mar representa naciones, pueblos, tribus y lenguas, Apocalipsis 17:15. Por tanto, la palabra tierra debe significar alguna otra cosa. En Jeremías 4:23 y en Génesis capítulo 1:2 y en Jeremías 9:12 y 13 se nos dice que la palabra tierra simboliza a un lugar vacío y desolado, contrario a lo que significa mar. La primera bestia subió en Europa en medio de las naciones que estaban en conflicto, mientras que la segunda bestia tendría que surgir de otro continente. Solo había un continente donde una nueva potencia estaba surgiendo que quedaría hasta el fin de la historia. Fue en la fecha de 1776 cuando dicha nación subía de la tierra. El texto dice, una segunda bestia subía de la tierra para cuando cayó la primera. La primera cayó en 1798, por tanto para entonces ya debía de estar subiendo la segunda bestia. Los Estados Unidos de Norteamérica declararon su independencia en 1776, y ahora se han convertido en la primera potencia mundial después de haber sido el imperio, el de Roma papal. De manera que entonces son los Estados Unidos de Norteamérica los que están contados aquí. Y surgieron en América una tierra donde no habían naciones que estuvieran en combates al igual que en Europa. Pero más aún se dice que dicha bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. El cordero en la Biblia representa a nuestro Señor Jesucristo, San Juan 1:36. Y nuestro Señor Jesucristo declaraba al mundo la verdad de su palabra, con la cual conquistaba los corazones y dominaba el imperio de Satanás, porque su palabra prometía libertad, San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Cristo era su poder, San Lucas 4:32, hablaba con poder con su palabra. De manera que entonces, los 2 cuernos aquí semejantes a los de un cordero, vienen a representar a 2 poderes semejantes a los que utilizaba Jesucristo, con los cuales dicha nación derrotó al papado y a todas las demás naciones. Los 2 cuernos en la Biblia, en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 11, nos dice que representan a 2 poderes con los cuales una nación derrota a otra nación.
Por tanto, los dos cuernos son dos poderes, y si son dos poderes como del Cordero, son dos poderes que ofrecen libertad como la palabra de Cristo, que libertaba del pecado, de los demonios y aún de la misma perdición y la muerte. De tal manera que entonces dicha nación se levantaría con dos poderes de libertad, al igual que la proclama que hacía Cristo. Los Estados Unidos, en verdad, se levantaron bajo dos poderes de libertad: la libertad civil y la libertad religiosa bajo el republicanismo y el protestantismo. Sin duda, la característica no nos deja lugar a dudas: son los Estados Unidos de Norteamérica. Después de 1260 años de persecuciones papales, la gente que se vio asediada por el papado, tanto religiosos como también seculares, deciden huir de Europa y venirse a América para formar la nación protestante de los Estados Unidos. Pronto, la libertad se dio en los Estados Unidos y los cristianos protestantes tenían ahora libertad para poder proclamar el evangelio verdadero, denunciando al poder de la bestia que había perseguido por 1260 años a la humanidad, frenando así la proclamación del evangelio. Los protestantes entonces comenzaron a surgir. Gracias a que los protestantes no tenían vicios y gracias a que la gente secular, científicos, ilustrados, huyeron por las persecuciones de la Inquisición, ya que la Iglesia no permitía que se hablara cosas distintas de las que ellas declaraba en materia de ciencia, estos científicos tuvieron que huir, y al venirse a América, tanto protestantes sin vicios e intelectuales convirtieron a la nación en una grande potencia. Así, de esta manera, en esta nación se declaró la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad civil. Ahora todos podían hablar libremente la verdad. A nadie se le decía tú eres disidente. A nadie se le decía tú estás fuera de la organización y por eso no puedes predicar. Aquí no interesaban asuntos de organizaciones en el sentido que habían inventado ellos. La organización de la Iglesia jamás prohíbe proclamar el Evangelio a nadie. Todo el que esté predicando a la ley y al testimonio es parte de la organización lo acepta. Y todo aquel que dentro de esas organizaciones declare cualquier cosa que no va a la ley y al testimonio, la organización inmediatamente lo desconoce. Nuestra organización adventista del séptimo día proclama el mensaje de Apocalipsis y Daniel y ninguna otra cosa, el mensaje de los tres ángeles. Así que todos los que no predican los tres ángeles dentro de nuestra organización son disidentes y están fuera de la organización. Mas hay que abrirle las puertas a los que están predicando los tres ángeles, porque ellos son los representantes de la iglesia verdaderos y a ellos se les ha puesto para conducir a la iglesia de Dios en estos últimos días. Y tendremos que hacerlo, ya guste o no guste, porque es el tiempo cuando se está proclamando el mensaje del tercer ángel. Ahora bien, dicha nación, que dio libertad para la proclamación del mensaje verdadero, comenzó a crecer y se volvió poderosa. Pero nos dicen las Escrituras que tal nación pronto, de haber dado la libertad religiosa, sería invadida por el dragón. Cada vez que el dragón invade a una iglesia, o a un conjunto de iglesias o a una nación, el resultado es persecución contra los disidentes, contra los llamados así, disidentes, que en realidad son los que están llevando la verdad. Y es que en verdad la palabra disidente se aplica hacia los dos lados. A Cristo se le conoce como el gran disidente, porque él diferió de las ideas de los gobernantes judíos y del Sanedrín. Eran distintas sus ideas porque Jesús hablaba de la Biblia, mientras que ellos hablaban de sus ceremonias inventadas por ellos y sus mandamientos hechos por ellos. Negaban los mandamientos de Dios. Por otro lado, Satanás también es disidente, porque fue expulsado del cielo por diferir de las leyes del cielo. Así que cualquier persona que dentro de la iglesia difiere de Daniel y el Apocalipsis y el mensaje de los tres ángeles debe ser llamada disidente de los malos, porque están de parte de Satanás al oponerse a la proclamación del Evangelio. Hay cosas duras que se tienen que decir, pero no se las puede callar porque de esto depende la salvación del pueblo del Señor. Más aún, resulta que cuando esta nación estuvo dando la libertad, de pronto dice la Biblia que hablaría como dragón. El dragón se caracteriza en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4, por un poder perseguidor contra una mujer y homicida porque intenta matar al hijo de esta mujer en cuanto nazca. Así que dicha nación, los Estados Unidos, para hablar como dragón, tendrán que comportarse como el dragón, es decir, ser perseguidores y asesinos. El hablar de parte de una nación significa dar leyes. Una nación habla por medio de sus leyes, y por lo tanto, dicha nación
declarará leyes contrarias a la libertad religiosa. La libertad religiosa es para el individuo, no nos olvidemos, no es para toda una institución. Últimamente algunos han dicho que hay libertad religiosa para todo aquel que pertenezca a una institución religiosa, que tiene que estar debidamente empadronado y nombrado. Mentira, señor. Una persona puede creer por sí misma según lo que lee, entender según lo que lee y será juzgado por Dios según lo que lee para vida eterna. De tal manera que dentro de la Iglesia se respeta al individuo, siempre que su presentación esté partiendo de la Biblia. Aun si no partiera de la Biblia, es respetable su idea. No la aceptamos, pero es respetable. Pero eso es libertad religiosa. Así que la libertad religiosa pronto será quitada en los Estados Unidos de Norteamérica y se dará fuerza solamente a un sector, al catolicismo y al protestantismo dominical, y se aplicará una ley dominical a través del gobierno en la que se podrá ver que la imposición de dicha ley dominical va en contra de los que guardan el día sábado. Así comenzará la intolerancia religiosa en dicha nación contra los hijos de Dios. Así se llamará una secta aborrecida a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el pueblo del Señor, que lleve el mensaje de los tres ángeles. Todo verdadero adventista fiel que lleve estos tres mensajes angelicales será contado como el único que está de parte de Dios y será salvado. Muchos adventistas habrán rechazado el mensaje de los tres ángeles, y entonces se separará el trigo de la cizaña. El trigo se caracteriza por tener el mensaje del tercer ángel. Así lo declara Eventos de los Últimos Días, página 14. Es el ángel que ha de sellar al pueblo de Dios, nos dice la mensajera de Dios, el tercer ángel. Los que rechacen en nuestra iglesia el mensaje de los tres ángeles quedarán sin el sello de Dios y expuestos a la ira del Cordero. Pero bien, de dicho poder, de la segunda bestia se nos dice que después de que hable como un dragón, es decir, se vuelva perseguidora e intolerante, será cuando se una con la Iglesia Católica Romana, con el papado. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce todo el poder en presencia de la primera bestia y hace que la adoren. De tal manera que entonces los Estados Unidos de Norteamérica protestantes llegan a hacer alianza con Roma Católica. En el año 1984 Ronald Reagan comenzó a hacer una alianza con el Vaticano, firmando un acuerdo llamado la Santa Alianza. Para 1994 se estaba firmando en Estados Unidos el documento ECU, Evangélicos y Católicos Unidos para el Tercer Milenio. De esta manera, para el año 2000 en Asís, Juan Pablo II logró reunir a católicos y protestantes junto con los espiritistas para hacer una oración por la paz mundial. Desde entonces la Iglesia Católica ha venido trabajando fuertemente y en los días de Benedicto XVI, las principales iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica han decidido una alianza con la Iglesia Católica. Presbiterianos, bautistas, pentecostales, anglicanos, episcopales se han dado la mano con el poder del papado. Desde entonces la Iglesia Católica ha logrado el dominio con las iglesias principales. Y en el espíritu de profecía, la mensajera del Señor nos dice con respecto a esto qué ocurriría especialmente para los últimos días cuando dichos poderes terminaran dándose la mano de esta forma. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la imposición de penas civiles sobre los disidentes vendrá de por sí sola. Conflicto de los Siglos, página 437-440. Y esto nos lleva al día miércoles 27 de febrero, la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, ¿qué es y cómo se forma? Una imagen es algo idéntico al original. Por lo tanto, la imagen de la bestia dice aquí que será formada por los Estados Unidos de Norteamérica. La bestia se formó cuando se dio la alianza entre el poder papal y el poder de Roma política. El poder político le entregó todo su dominio y su autoridad a la religión. A esto se le llama la bestia. Desde que la iglesia cayó en apostasía y se levantó el hombre de pecado, el hijo de perdición, según el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4, desde entonces podemos entender que se forma la bestia, una alianza político-religiosa. Para que en los Estados Unidos de Norteamérica se forme la imagen de la bestia, es necesario que haya una alianza entre el poder político y el poder religioso. Dicha alianza comienza en 1984, cuando Ronald Reagan declara públicamente
que es necesario darle la oportunidad a Dios de poder gobernar también la nación norteamericana. Y de esta manera, solicitando que Dios sea participante con astucia, logró que se den los primeros avances en esa fecha para poder alcanzar la caída de la separación del muro de la religión y el Estado dentro de la nación norteamericana. Debido a esta solicitud de Ronald Reagan, es que durante estos últimos años se ha venido viendo cómo es que la Iglesia y el Estado van trabajando juntos y de la mano. Se van haciendo solicitudes. Por ejemplo, en 1996 ya se hablaba de cómo el Estado podía hablar y legislar en materia de la oración dentro de los colegios. Por un tiempo dio un permiso para una cosa, por otro tiempo lo suspendió, y eso demuestra que en realidad la Iglesia se está metiendo en asuntos que tienen que ver con la religión. El asunto del aborto se está metiendo en materia religiosa, el asunto del casamiento gay se está metiendo en materia religiosa y muchas otras cosas más. De manera que entonces podemos notar que dicha nación está formando ya la imagen de la bestia. La imagen de la bestia totalmente se habrá terminado de formar cuando los Estados Unidos de Norteamérica declaren que pueden ahora legislar en materia de la ley de Dios, cambiando el día sábado por el día domingo. Entonces la imagen de la bestia hablará y hará matar a todo aquel que no la adorase. De tal manera que Apocalipsis 13, 13 y 14 nos dice que dicho poder de los Estados Unidos empleará el engaño mismo para poder hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engañar con las señales que va a hacer. El fuego en la Biblia representa la palabra de Dios. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? El Espíritu Santo está representado por esta palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de llamas de fuego, los apóstoles salieron a proclamar con fuerza la palabra profética del Señor, declarando que Jesucristo era el Señor por las profecías. Así también, los protestantes norteamericanos, las principales iglesias utilizarán también de la Biblia para querer engañar al pueblo del Señor. ¿Cuándo se sabe que Satanás usa la Biblia para engañar y cuándo no? El diablo también conoce la Biblia al revés y al derecho, y por lo tanto hay que saber cuándo la está utilizando él y cuándo no. Hay algunos que reciben las palabras de Satanás sin darse cuenta tan solo porque también sabe citar la Biblia, y hay otros que rechazan las palabras de Dios, que están bien citadas como dicen las Escrituras, tan solo porque dicen el diablo también las sabe citar. Bajo este pretexto y este engaño, estos procuran apartarse de la senda y el camino de Dios y hacer apartar a otros también de la senda que Dios ha trazado. Así que necesitamos conocer cómo Satanás utiliza la Biblia. En el libro de San Mateo capítulo 4 versículos 5 y 6, la Biblia nos dice que Satanás tentó a Jesucristo en la segunda tentación diciéndole que se lanzara del pináculo del templo abajo, y le dijo: escrito está. Ya que tanto crees en el escrito, le estaba diciendo a Jesús, tú citas el escrito, yo también. Escrito está: a sus ángeles mandará por ti, para que tu pie no tropiece en piedra y en las manos te llevarán. 3 cosas que mencionó aquí el diablo. Pero cuando vamos al original del texto que el diablo había mencionado en Salmo 91, 11 y 12, encontramos algo que le faltó decir al diablo. Nos dice en el libro de los Salmos: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. 4 cosas se dijeron acá. La cosa que Satanás había eludido de decir fue la segunda: que te guarden en todos tus caminos. ¿Por qué el diablo no mencionó esta parte? ¿Se olvidó? No, el diablo no se olvida. Por lo tanto, él a propósito estaba negando este trozo. Salmo 119, versículo 32, nos dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Los caminos de Dios son sus mandamientos, sus leyes. Y mientras estamos caminando por los caminos de Dios, a sus ángeles mandará para que nos guarden a fin de que no tropiece nuestro pie en piedra. Así es como las promesas de Dios se cumplen bajo condición. Satanás quiere presentar el lado de la misericordia de Dios nada más. Jesús te ama, Jesús es amor, Él te quiere muchísimo, murió en la cruz por ti. Toda la misericordia con las promesas del Señor son presentadas por el diablo. Pero cuando hay que hablar de las profecías y la ley, Satanás no quiere saber nada. No quiere enseñarle al pueblo cómo caminar por los mandamientos de Dios. Los que conocen las profecías saben cuál es el camino que nos queda en el futuro y por dónde tienen que andar, guardando los mandamientos de Dios. Proverbios 29, 18 por eso es claro cuando dice: sin profecía el pueblo se desenfrena.
mas bienaventurado el que guarda la ley. De manera que entonces, este poder de Satanás trata de engañar al mundo, declarando que solamente hay que creer en un Dios de amor, que Dios es todo amor y que no va a pasar nada, que Él nos ama demasiado, y que no necesitamos las profecías que son sensacionalistas y que solamente son alarmistas. Esta es la voz del enemigo que trata de acallar la verdad, al igual que lo quiso hacer con Jesucristo para engañarle al pueblo de Dios, diciéndole al pueblo de Dios que no necesita cargar con la cruz, que ya la cruz ha sido hecha y que no necesita el tomar su cruz y seguir a Cristo para ser su discípulo, como nos dice Jesús más bien en San Lucas 9:23. Es increíble cómo Satanás puede seguir engañando y lo hará a toda la nación norteamericana, porque el texto dice que hace descender fuego del cielo, es decir, presente el escrito está, quitando la parte de la justicia que es la obediencia a la ley de Dios y en la creencia en las profecías, e implantando solamente el lado de la misericordia, el mismo engaño que se le hizo a Adán y a Eva en el Edén, que Dios les pasaría por alto a pesar de que sean temerarios en desobedecer. No moriréis, les dijo, aunque desobedezcáis a la voz de Dios. Cuidado con ese engaño. Muchos de los grandes predicadores de los Estados Unidos se creen grandes sanadores. Benny Hinn, Yonggi Cho, Cash Luna, Robert Schuller, etc., son grandes sanadores en los Estados Unidos de los protestantes, hacen milagros, señales y prodigios para engañar al pueblo alejándolos de la ley de Dios. Como pueblo de Dios no podemos decir jamás que obedecer la ley de Dios es legalismo, ni que las profecías son alarmistas y asustan. Si escuchas a alguien que diga eso dentro de nuestras filas, es infiltrado dentro del pueblo del Señor. Recházalo, ciérrale las puertas porque está entrando con Satanás para engañar al pueblo del Señor. Por otro lado, las Escrituras continúan diciendo que esta imagen de la bestia, cuando finalmente se haya formado, entonces vendrá la persecución contra los hijos de Dios. Nos dice sobre eso el espíritu de profecía lo siguiente: cuando el protestantismo se dé las manos con el poder romano y con el espiritismo, entonces la persecución contra los disidentes vendrá de por sí sola, y el fin estará cerca y comenzará la obra asombrosa de Satanás. Sin duda estamos en ese tiempo, y la obra asombrosa de Satanás ha comenzado. Necesitamos estar preparados para enfrentarlo. Y esto nos lleva al día jueves, la marca de la bestia. La palabra del Señor nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20, que la marca de Dios es el día sábado. Y les di mis sábados que sean por señal entre mí y vosotros, para que supieseis que yo soy Jehová que os santifico. De manera que entonces el sábado es una señal de separación de todos los demás. La palabra santificar significa separar. Por lo tanto, Dios nos ha dado el sábado como una señal de separación de aquellos que adoran a la bestia recibiendo su marca. No fue sino hasta el año 321 de la era cristiana cuando Constantino decide hacer el cambio en la ley de Dios y establece la marca de la bestia que viene a ser el día domingo, quitando el día sábado de la ley de Dios y cambiando la ley por el catecismo. Así el sello de Dios fue pisoteado, pero los hijos de Dios han llevado adelante esta creencia a pesar de los tiempos de persecución de Constantino y de la Iglesia Católica, y han defendido la verdad del día sábado hasta el día de hoy. Por tanto, la marca de Dios sigue siendo la marca que identificará a los hijos de Dios para el tiempo del fin. En Apocalipsis 7:3 dice que los 144.000 serán sellados. En Efesios 4:30 nos dice que el Espíritu Santo será quien ponga esta señal en las frentes de los hijos de Dios, refiriéndose hacia el día sábado, puesto que aquellos que guardan el sábado están en el reposo de Jesucristo, han aceptado la muerte de Cristo y por lo tanto viven como vive Cristo y tienen el carácter de Cristo, y por eso tienen el sello de Dios en sus frentes. La marca no es visible, sino que es una marca que solo ven los ángeles, y es una demostración de lo que dice Deuteronomio 6:8. En el pasado Dios había dicho a su pueblo que llevase en su frente y en su mano derecha como una señal, como una marca, los mandamientos de Dios. Llevarlos en la frente significa creer en ellos para obedecerlos. Llevarlos en las manos significa ejercerlos, ponerlos por obra. Así es como la marca de Dios entonces será impuesta sobre los hijos de Dios para que sean libertados de la marca de la bestia. La marca de la bestia. La Iglesia Católica reconoce que el día domingo es su marca de autoridad. Esto lo declara en la siguiente cita. De manera que entonces la Biblia declara que el sello de Dios es que el sello de Dios es el día sábado y que la marca de la bestia es el día domingo.
Apenas salga el decreto dominical, aquellos que no acepten la verdad del día sábado recibirán la marca de la bestia. Hasta ahora todavía no se ha recibido la marca de la bestia, pero para aquellos que reciben la proclamación del mensaje del tercer ángel y se les advierte que el domingo es la marca de la bestia y persisten en seguirlo guardando, ellos tendrán que participar de esta marca para su perdición. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que tenemos que proclamar este evangelio lo más rápido posible para que los hijos de Dios sean marcados rápidamente y no tenga tiempo la bestia de marcar a los hijos de Dios y que puedan ser salvados millones más. Los que callan de predicar este mensaje de la marca de la bestia, que es el mensaje del tercer ángel, denunciando al poder de Roma católica y al poder protestante de los Estados Unidos, estos no tendrán la marca de Dios, por más que estén bautizados en la iglesia adventista del séptimo día, por más que vayan el sábado a la iglesia, recibirán la marca de la bestia. Esta es una advertencia solemne, por eso, que tiene que darse no solamente al mundo, se tiene que predicar también primero dentro de la iglesia. Hay muchos que dicen, no, eso predícalo al mundo, ¿para qué predicas dentro de la iglesia? Estos son falsos pastores, fraudulentos, están engañando al pueblo. Primero se predica a las ovejas perdidas de la casa de Israel, San Mateo 10, 5 al 8, y después se predica recién al mundo entero. Nadie debe de empezar por afuera sin empezar por adentro. Al hacerlo, insulta al Dios Altísimo, que ha mandado que despierte primero a su iglesia, puesto que su iglesia tiene que ser reconocida mundialmente y aceptada para que todos sepan quiénes son los adventistas del séptimo día. Pero Satanás y sus huestes se han metido en la iglesia para querer frenar. Debemos hacerle frente sin temor. Debemos enfrentarlos hasta sacarlos de en medio de nuestras filas para que solo los puros queden. Pero si algunos de ellos se arrepienten y se dan cuenta de su error y se unen con los que proclaman el tercer ángel, serán bienvenidos por el Señor para vida eterna. Esté en tus manos, por eso, querido hermano. Si hasta ahora te has opuesto al mensaje del tercer ángel, si todavía no te quedaban claras las ideas pero te das cuenta de que es la verdad, es tiempo de arrepentirte y buscar al Señor. Podemos habernos opuesto porque simplemente no teníamos algunas ideas claras. Pero creo que es el momento de tomar nuestras Biblias y darnos cuenta de lo que es verdad y no acobardarnos, sino más bien defender lo que Dios nos mandó defender. Y esto nos lleva al día viernes para estudiar y meditar. Nos dice el espíritu de profecía: nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición de su lado, deben sostenerlo. Libro de Testimonios para los Ministros, página 110. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda esa doctrina. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Obreros Evangélicos, página 315-316. En lugar de decir que está fuera de la organización, que no hay que recibirlo, debemos sentarnos, escuchar humildemente y aprender de esos hermanos que nos traen los tres ángeles, porque eso nos salvará. Ninguna otra cosa nos salvará aparte. Cuando se presente una doctrina que no concuerde con nuestras opiniones, debemos acudir a la palabra de Dios, nos dice la mensajera de Dios. Buscar al Señor en oración y no permitir al enemigo que siembre sospechas y prejuicios. Nunca debemos permitir que se manifieste en nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y príncipes contra el Redentor del mundo. Ellos se quejaban de que Cristo perturbaba al pueblo, que dividía, y deseaban que lo hubiese dejado en paz porque causaba perplejidad y disensión. El Señor nos envía luz para probar qué clase de espíritu tenemos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Así que tenemos las advertencias del espíritu de profecía para poder aprender el tercer ángel y salirlo a proclamar. Maravillosa lección de esta semana, querido hermano. Dios te bendiga. Amén.